La selección nacional de Guatemala ya jugó eliminatorias en Estados Unidos y la pregunta es, ¿por qué carajos no lo repetimos? Buenas canchas, buen desenvolvimiento de la selección en las mismas, infraestructura increíble y la afición una total locura. ¿Por qué carajos no lo repetimos si ya lo hemos hecho? Y es que es una realidad, la selección nacional de Guatemala en el pasado ha jugado eliminatorias oficiales rumbo a la Copa del Mundo, sí, en Estados Unidos. Durante estos últimos 3 años, con el buen comportamiento de Guatemala y la afición y los grandes estadios en Estados Unidos, esa es una recurrente pregunta. Y como veo que al día de hoy hay personas que aún la siguen poniendo en los comentarios o publicaciones, vengo a explicar el por qué. Si Guatemala ya lo hizo, ¿por qué ahora no se puede o parece que es imposible de hacer? Pero ojo, Guatemala en eliminatorio oficial rumbo al Mundial, sí, ya lo hizo. Te invito a que te quedes hasta el final, déjame tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es pero totalmente gratis. Eres bienvenido, bienvenida y mi gente, comenzamos. Rumbo al Mundial del año 98, la selección nacional de Guatemala jugó 2 partidos de la hexagonal final, totalmente oficiales en Estados Unidos. De hecho, el partido número 1 de esos 2 que se jugaron fue contra Costa Rica y el segundo fue contra Trinidad y Tobago. Hay que decir que el segundo lo ganamos por 2-1 en el Memorial Coliseum Stadium de Los Ángeles. Sin embargo, hay que ser honestos y decir que esto no fue una movida para aprovechar a la gente, para aprovechar al escenario, para aprovechar a los aficionados o la buena infraestructura que se está viviendo desde ya en esos momentos claramente en Estados Unidos. Sino hay que ser honestos y decir que estos partidos la selección nacional de Guatemala los tuvo que jugar en aquel país por el hecho de lo que había ocurrido en Guatemala antes contra la selección de Costa Rica. Y es que yo creo que para todos es un hecho que no todos lo recordamos, pero sí todos sabemos que ahí en la fecha del 16 de octubre del año 96, la selección nacional de Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores tuvo una tragedia, una avalancha que costó la vida de muchos guatemaltecos y por eso el estadio quedó suspendido por lo menos para finalizar esa hexagonal final, y por eso los 2 partidos que quedaban restantes, ese que quedó pendiente contra Costa Rica y el siguiente que era contra Trinidad y Tobago, la selección nacional de Guatemala lo logró jugar en suelo estadounidense, claro, con la afición chapina que ya estaba desde ese momento, en buenos estadios, grandes escenarios, etcétera, 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 pero fue todo por parte de una tragedia que ojalá no hubiera ocurrido. En estos últimos 3 años la gente chapina ha vuelto a exigir, casi como obligación, que la selección nacional de Guatemala dispute sus partidos de eliminatoria en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque parecemos locales literalmente ante cualquier selección, porque en Estados Unidos tenemos una infraestructura brillante, las canchas son increíbles, el medio de comunicación del hotel al estadio es brutal, no pasa ningún tipo de negligencia, o por ejemplo lo que le pasó a Guatemala contra República Dominicana, que pues fue República Dominicana la que terminó en ese momento perjudicada, etcétera, 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 y nos llegamos a preguntar, estamos tan cerca, los estadios son tan buenos, somos locales ante los propios Estados Unidos, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no jugamos las eliminatorias allá? Y bueno, como digo, lo que hay que recalcar es que en ese momento que Guatemala ya lo había hecho, fue por causas de fuerza mayor. Aquí en Guatemala no había otro estadio que pudiera albergar eso y honestamente los estatutos de FIFA ya cambiaron. Hombre, yo entiendo que como aficionados veamos que la selección nacional de Guatemala se desenvuelve de manera increíble en los Estados Unidos. Juegan bien a la pelota, salen jugando de abajo, hemos tenido victorias memorables y sí, parece que cuando la Copa Oro le llega al cuerpo
de la selección nacional de Guatemala y cambia el chip de Luis Fernando Tena, de Salvador Reyes, de todos los jugadores, y jugamos como nunca y ganamos. No es que juguemos como nunca y perdamos como siempre, sino jugamos como nunca y terminamos ganando. Pero obviamente hay que ser honestos que los estatutos de FIFA ya han cambiado. Eso fue por causa mayor. ¿Por qué ahora no se puede hacer? Y es que según FIFA, esa fue una situación de emergencia. Y obviamente en ese momento que ni El Salvador ni México tenían grandes estadios o disponibilidad para podernos albergar, los partidos se trasladaron hasta Estados Unidos. ¿Pero por qué menciono El Salvador? Pues bueno, si en Guatemala, por causas de fuerza mayor, obvio, ojalá nunca sea por una tragedia, ya no se pudiera jugar un partido de eliminatorias en nuestro propio país, ¿a dónde nos iríamos? Y ahí es donde muchos dicen, vámonos a Estados Unidos. Y no funciona así, porque según lo que dice FIFA, nos tendríamos que ir al estadio más cercano que tenga las condiciones habitables para poder jugar el partido. Y de un lado tenemos a El Salvador, que tiene el Cuscatlán, si no estoy mal también tiene el Mágico González, que son dos estadios que tranquilamente podrían albergar un partido de Guatemala por eliminatorias. O bien tendríamos a México, que hay una cantidad de estadios que podrían albergar un partido de la selección nacional de Guatemala y no tener que llegar hasta Estados Unidos. Ahora bien, que Guatemala no tenga ni un estadio, que El Salvador no tenga un estadio disponible y que México tampoco, para llegar a Estados Unidos, creo yo que se tienen que juntar muchas cosas para que eso suceda. Así que el día de hoy puedo decir que es casi imposible que la selección nacional de Guatemala llegue a Estados Unidos a jugar un partido de las eliminatorias. Sí, ya lo hemos hecho, lastimosamente, digo y repito, fue por una tragedia. Lástima, ojalá no hubiera ocurrido, pero se jugaron en Estados Unidos dos partidos de una hexagonal final oficial completamente rumbo al Mundial del año 98. Guatemala contra Costa Rica y Guatemala contra Trinidad y Tobago. Nunca más ha vuelto a ocurrir y, si les soy bastante honesto, nunca más, creo yo, podría realmente volver a ocurrir. Y como digo, primero, en nombre de Dios, no suceda ya nunca más ninguna tragedia para el balompié guatemalteco que nos obligue a tenernos que ir de nuestro país para poder disputar fuera de nuestras tierras un partido de eliminatoria. Que sí, yo sé, en Estados Unidos los escenarios son increíbles. En Estados Unidos somos locales tranquilamente a cualquier parte que vayamos. Y en Estados Unidos la selección ha dejado una buena imagen en estos últimos 3 años haciendo cosas históricas. Sí, es cierto, pero igual, ojalá no ocurra ninguna tragedia y nuestras eliminatorias sean siempre en nuestra tierra y también en nuestra casa aprendamos a jugar así de bien como lo hemos hecho cuando jugamos de visitante, o bueno, en Estados Unidos, aunque también ahí somos locales, pero no es nuestra tierra como tal. ¿Qué es lo que crees tú? Espero que este video haya quedado claro el por qué no puede hacerlo Guatemala. Te invito a que te quedes hasta el final, déjame tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, hazlo, que es totalmente gratis. Y mi gente, hasta la próxima y que Diosito te bendiga. Chao.